Hay noches que me despierto en pánico, sudando frío, con el corazón latiendo tan fuerte que parece que va a salírseme por la boca. Es cuando recuerdo el olor. Aquel olor dulce y empalagoso de incienso mezclado con algo que nunca conseguí identificar bien. Algo que hacía que se me pusiera la piel de gallina y se me erizaran los cabellos. Eran los rituales, los malditos rituales que hacía pensando que estaba curando a la gente. Pero en realidad, estaba sirviendo al diablo sin saberlo. Hoy, después de 33 años guardando este secreto como espina clavada en el pecho, voy a contarlo todo. Voy a revelar cómo una mujer de apariencia santa me transformó en una bruja durante 2 años de mi vida, y cómo el secreto terrible que oí de un pastor en una iglesia evangélica me salvó de una condenación eterna. Si me estáis escuchando ahora, sabed que esta historia va a remover todo lo que creéis sobre el bien y el mal, sobre la fe verdadera y el engaño espiritual. Va a hablar de cosas que la mayoría de la gente prefiere fingir que no existen, de fuerzas invisibles que se disputan nuestras almas sin que nos demos cuenta. Es una confesión que puede escandalizar, que puede asustar, pero que necesita ser contada porque aún hoy, en este mismo momento, hay personas siendo engañadas de la misma forma que lo fui yo. Hola, mis queridos. Me llamo Esperanza, pero podéis llamarme Abuela Espe. Tengo 79 años. Nací en 1945 en un pueblecito llamado Ronda, en el interior de Andalucía, hija de Dolores y Bartolomé. Mi madre murió cuando yo tenía apenas 12 años, dejando a mi padre solo para criar 6 hijos en una casa de piedra con suelo de tierra apisonada. Fue mi abuela paterna, doña Remedios Aparición, quien me crió a partir de los 13 años, enseñándome los primeros secretos de las hierbas medicinales y las oraciones de Santiguo que decía haber aprendido de su propia madre, en una cadena de sabiduría femenina que venía de generaciones anteriores. Antes de empezar esta historia que puede cambiar vuestra vida, quería preguntar desde dónde me estáis viendo. Dejadlo en los comentarios ahí abajo. Me encanta saber que mi voz está llegando a tantos rinconcitos diferentes de esta España inmensa. Cada comentario es un abrazo que recibo. Cada me gusta es una fuerza para seguir revelando verdades que duelen, pero que necesitan ser dichas. Si podéis, suscribíos a este canal porque tengo muchas otras historias guardadas en el fondo del corazón. Historias de mujeres que vivieron cosas que la sociedad prefiere olvidar. Para entender cómo me convertí en una servidora de las tinieblas sin darme cuenta, necesito llevaros de vuelta a 1966, cuando yo tenía apenas 21 años y me casé con Domingo, un hombre 12 años mayor que trabajaba como vaquero en una finca grande cerca de Córdoba. Era un matrimonio concertado, como era común en la época. Mi padre necesitaba una boca menos que alimentar, y Domingo necesitaba una esposa para cuidar de la casa y darle hijos varones para ayudarle en el trabajo. Domingo era un hombre de pocas palabras, pero de pulso firme. Medía 1,80 m de altura, tenía manos grandes y encallecidas de tanto lidiar con ganado bravo y ojos castaños que podían ser dulces como la miel o duros como la piedra, dependiendo de su humor. Llevaba siempre sombrero de piel, botas hasta la rodilla, y cargaba en la cintura una navaja de mango de hueso que heredó de su padre. No era un hombre cruel, pero tampoco era cariñoso. Me trataba como trataba a los animales de la finca, con respeto, pero sin afecto innecesario. Nuestra primera casa estaba en una propiedad aislada, a 2 leguas del pueblo más cercano, rodeada por campo seco y espinoso que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Era una casa pequeña, de apenas 3 habitaciones. Un salón que servía también de cocina, un dormitorio donde dormíamos y un cuartito minúsculo donde guardábamos las provisiones y las herramientas de trabajo. Las paredes eran de piedra, el tejado de teja árabe roja y el suelo de tierra apisonada que yo barría todos los días con escoba de ramas secas. El pozo estaba a 50 metros de la casa y todas las mañanas yo caminaba hasta allí con 2 cántaros de agua colgados de una vara de madera que apoyaba en los hombros. El agua era salobre, con sabor a hierro y tierra,
Boot era lo que teníamos. Para lavar la ropa tenía que caminar aún más lejos, hasta un embalse pequeño que a veces se secaba completamente durante los veranos más duros. Era una vida dura, seca, donde cada gota de agua valía más que el oro. Domingo salía antes de que saliera el sol para cuidar del ganado esparcido por la finca, y solo volvía cuando las estrellas ya brillaban en el cielo. Yo pasaba los días sola, cuidando de la casa, preparando las comidas, cosiendo y zurciendo nuestras ropas gastadas. Los fines de semana, cuando él se quedaba en casa, hablábamos poco. Prefería quedarse en el porche fumando su cigarro de picadura, mirando el horizonte infinito del campo, como si estuviera siempre esperando algo que nunca llegaba. Los primeros hijos tardaron en llegar, y eso nos preocupaba tanto a mí como a él. En la cultura andaluza de aquella época, una mujer que no se quedaba embarazada pronto era vista como defectuosa, como si no estuviera cumpliendo su papel más importante en la vida. Domingo nunca dijo nada directamente, pero yo sentía en sus miradas y silencios que estaba descontento. Algunas veces oí murmuraciones en el pueblo de que tal vez él debería buscar otra mujer, una que pudiera darle los hijos varones que todo andaluz deseaba. Fue durante ese período de angustia por la maternidad que empecé a interesarme más profundamente por las prácticas de cura y santiguo que mi abuela me había enseñado. En los momentos de soledad, mientras Domingo estaba trabajando, yo salía a recoger hierbas en el campo. Romero, tomillo, manzanilla, cada planta con sus propiedades medicinales específicas. Preparaba tisanas, ungüentos, baños de asiento, cualquier cosa que pudiera ayudar a mi vientre a generar vida. El campo, que a primera vista parece seco y sin vida, en realidad guarda toda una farmacia para quien sabe buscar. Mi abuela me enseñó que cada espina, cada hoja reseca, cada raíz retorcida por el sol, tenía un propósito en la gran medicina de la naturaleza. El secreto estaba en saber el momento adecuado para recoger, las fases de la luna más propicias, las oraciones correctas para pedir permiso a las plantas antes de arrancarlas de la tierra. Empecé haciendo los preparados solo para mí misma, pero pronto las mujeres de la región descubrieron que yo conocía los secretos de las hierbas. Primero fue doña Concha, esposa del capataz de la finca vecina, que vino a buscarme porque la hija pequeña tenía diarrea que no se le quitaba con ningún medicamento. Le preparé una tisana de hojas de guayabo con corteza de encina y en 3 días la niña estaba curada. La noticia se extendió de boca en boca como fuego en paja seca. Pronto aparecieron otras mujeres, unas queriendo remedio para dolor de cabeza persistente, otras necesitando jarabe para el marido que tenía problemas en los riñones, madres desesperadas con hijos que no paraban de llorar durante la noche. Yo atendía a todas con cariño, cobrando solo lo necesario para comprar los ingredientes que no conseguía encontrar en el campo. Fue así como descubrí tener un don especial para la curación. No era solo el conocimiento de las hierbas que mi abuela me transmitió, era algo más profundo, como si mis manos tuvieran una energía propia. Cuando tocaba a una persona enferma, sentía una especie de calor que salía de las palmas de las manos y parecía entrar en el cuerpo de la persona. Muchas veces, los enfermos mejoraban solo con ese toque, antes incluso de tomar los remedios que yo preparaba. Domingo inicialmente desconfió de este movimiento de mujeres en nuestra casa. Decía que no le gustaban las habladurías, que prefería nuestra vida tranquila. Pero cuando vio que el dinero extra de las consultas estaba ayudando bastante en el presupuesto de casa, cambió de opinión. Llegó incluso a construir un anexo en la parte trasera de la casa donde yo podía atender a la gente con más privacidad. En 1968, finalmente me quedé embarazada de nuestro primer hijo. Fue un embarazo difícil, con muchas náuseas y debilidad, pero yo estaba radiante de felicidad. Domingo también se puso diferente, más atento, llegaba incluso a traer flores del campo para alegrar la casa. Nació un niño al que llamamos Vicente, en honor al padre de Domingo. Era un crío sano, con ojos espabilados y llanto fuerte que resonaba por todo el campo.
Con la llegada del primer hijo, mi fama como curandera creció aún más. Las mujeres decían que quien consigue quedarse embarazada después de tanto tiempo debe tener poderes especiales, debe estar protegida por los santos. Empecé a ser buscada no solo para problemas de salud, sino también para cuestiones amorosas, dificultades económicas, problemas familiares de todo tipo. Entre 1968 y 1975 tuve 4 hijos más: Francisco, Valeria, Concepción y Expedito. La casa se quedó pequeña para tanta gente, y Domingo consiguió un trabajo mejor en una finca mayor, donde nos dieron una casa más grande para vivir. Era aún sencilla, pero tenía 5 habitaciones y un patio amplio donde yo podía plantar mis hierbas medicinales. En esa época yo ya era conocida en varias ciudades de la región como la santiguadora Esperanza de la Finca Grande. Venía gente de Antequera, de Lucena, hasta de Córdoba para consultarme. Atendía desde casos sencillos, como dolor de barriga e insomnio, hasta situaciones más complejas como depresión profunda, vicios, problemas conyugales graves. Mi método de trabajo era siempre el mismo. Primero conversaba largamente con la persona, escuchando no solo los síntomas físicos, sino también las angustias emocionales y espirituales. Después hacía un diagnóstico intuitivo, como si consiguiera ver a través de la piel y ver dónde estaba localizado el problema real. Por último, preparaba el tratamiento. A veces eran solo hierbas y oraciones, otras veces incluía baños especiales, sahumerios, pequeños rituales de limpieza espiritual. Lo que me diferenciaba de otras santiguadoras era la eficacia de mis trabajos. Personas que habían buscado otros curanderos sin éxito encontraban alivio conmigo. Casos que los médicos de la ciudad no conseguían resolver se curaban con mis remedios caseros. Yo misma me quedaba impresionada a veces con los resultados, como si una fuerza superior estuviera actuando a través de mí. Durante todos esos años, de 1966 a 1989, construí una vida que consideraba bendecida. Domingo prosperó en el trabajo y consiguió comprar algunas cabezas de ganado propias. Los hijos crecieron sanos y estudiosos, algunos incluso consiguiendo terminar el bachillerato en la ciudad. Yo tenía una clientela fiel que me buscaba regularmente, ganaba un buen dinero que complementaba nuestros ingresos y era respetada en toda la región. Pero fue justo en el apogeo de esa prosperidad, cuando yo ya tenía 44 años de edad, que apareció en mi vida la mujer que lo cambiaría todo. Era el final de 1989, una tarde de diciembre cuando el frío era insoportable y hasta los pajaritos se escondían en las sombras para no morir de frío. Yo estaba en el patio regando mis plantas medicinales cuando vi una figura caminando despacio por la carretera de tierra que llevaba a nuestra casa. Era una mujer alta y delgada, vestida completamente de negro, llevando una sombrilla negra para protegerse del sol. Incluso a distancia, algo en ella me llamó la atención de forma extraña, como si la conociera de algún lugar que no conseguía recordar. Cuando se acercó más, pude ver que era una señora de unos 60 y pocos años, con cabellos completamente blancos, recogidos en un moño bajo, piel muy pálida para alguien que vivía en Andalucía, y ojos de un color azul tan claro que parecían casi transparentes. Llevaba una blusa negra de manga larga, falda larga también negra, y zapatos cerrados, una vestimenta extraña para el clima de la región. Se acercó a la verja y preguntó con voz educada si podía hablar conmigo. Dijo que había oído hablar de mi trabajo en varias ciudades por donde pasó, que gente de Córdoba, de Sevilla, hasta de Madrid mencionaba mi nombre cuando hablaban de santiguadoras competentes. Quería conocer mis métodos, intercambiar experiencias, tal vez enseñar algunas cosas que ella había aprendido a lo largo de muchos años trabajando con curación espiritual. La invité a pasar y nos sentamos en el porche de la casa, donde circulaba una brisa templada que traía el olor seco del campo mezclado con el perfume dulce de las flores de jazmín que estaban floreciendo. Le ofrecí agua fresca y un pedazo de turrón, que aceptó con delicadeza. Empezamos a hablar sobre plantas medicinales, sobre técnicas de santiguo,
sobre las dificultades y alegrías de quien se dedica a curar el sufrimiento ajeno. Se presentó como doña Ermelinda. Dijo que había nacido en Madrid, pero pasado la mayor parte de la vida viajando por el interior de Andalucía, de Extremadura y de Castilla, estudiando las tradiciones de cura de diferentes regiones. Hablaba de forma culta, usando palabras que yo rara vez oía, demostrando un conocimiento impresionante sobre hierbas, rituales, oraciones de varias tradiciones religiosas diferentes. Lo que más me impresionó de doña Ermelinda fue la forma como hablaba sobre espiritualidad. No se limitaba a las oraciones católicas que yo conocía, ni a las prácticas de santiguo que mi abuela me enseñó. Conocía invocaciones de tradiciones gitanas, rituales de origen árabe, técnicas de curación que decía ser muy antiguas, anteriores al cristianismo. Hablaba de todo esto de forma natural, como si fueran solo herramientas diferentes para alcanzar el mismo objetivo: aliviar el sufrimiento humano. Durante nuestra conversación, que se extendió por casi 3 horas, doña Ermelinda demostró conocer plantas que yo nunca había visto, técnicas de preparar remedios que eran mucho más elaboradas que las mías, formas de diagnosticar enfermedades solo mirando a los ojos de la persona. Contó casos de curación que parecían milagrosos, paralíticos que volvieron a caminar, ciegos que recuperaron la vista, personas desahuciadas por los médicos que se curaron completamente. Cuando el sol empezó a ponerse, dijo que necesitaba irse, pero que le gustaría volver otros días para continuar nuestra conversación. Preguntó si yo no tendría interés en aprender algunas técnicas más avanzadas, métodos que ella había desarrollado a lo largo de décadas de estudio y práctica. Dijo que era raro encontrar a alguien con don natural tan fuerte como el mío, que sería una pena desperdiciar ese potencial usando solo métodos básicos. La propuesta me interesó mucho. Siempre tuve sed de aprender, de mejorar mi capacidad de ayudar a las personas que me buscaban. Si existían técnicas más eficaces que yo no conocía, ¿por qué no aprenderlas? Quedamos en que volvería la semana siguiente para empezar a enseñarme esos métodos más avanzados. Aquella noche, mientras preparaba la cena para la familia, no conseguí parar de pensar en doña Ermelinda. Había algo en ella que me fascinaba y me inquietaba al mismo tiempo. La vastedad de su conocimiento era impresionante, pero había también una intensidad en sus ojos azules que me dejaba un poco incómoda. Era como si estuviera siempre evaluando, analizando, como si por detrás de la conversación educada hubiera una agenda que yo no conseguía descifrar. Domingo notó que yo estaba diferente y preguntó quién era la mujer de negro que había estado tanto tiempo hablando conmigo. Le conté sobre doña Ermelinda, sobre su propuesta de enseñarme técnicas más avanzadas de curación. Se quedó desconfiado, dijo que no le gustaban los extraños que aparecían de la nada ofreciendo demasiadas cosas. Cuidado, Esperanza. Cuando la limosna es demasiada, hasta el santo desconfía. Fueron sus palabras exactas. Pero yo estaba demasiado emocionada con la posibilidad de aprender para hacer caso a los recelos de mi marido. La semana siguiente, cuando doña Ermelinda volvió, la recibí con aún más interés. Trajo una bolsa de cuero grande, llena de hierbas que yo nunca había visto, semillas exóticas, polvos de colores que dijo eran preparados especiales para diferentes tipos de trabajo. La primera enseñanza que me transmitió fue sobre la importancia de las fases de la luna en los trabajos de curación. Explicó que cada fase lunar tenía una energía específica: luna nueva para empezar tratamientos, luna creciente para fortalecer y potenciar, luna llena para trabajos más poderosos, luna menguante para eliminar enfermedades y energías negativas. Dijo que yo estaba desperdiciando mucho poder por no tener esto en cuenta en mis trabajos. A continuación, me enseñó sobre la importancia de los horarios. Cada hora del día y de la noche correspondía a diferentes energías planetarias, y trabajos hechos en los horarios correctos eran mucho más eficaces. Me dio un pequeño libro manuscrito con tablas complejas mostrando los mejores horarios para cada tipo de curación, las correspondencias entre planetas y enfermedades, las oraciones específicas para cada situación. Doña Ermelinda también me introdujo al uso de sahumerios más elaborados.
En lugar de las simples ramitas de romero y ruda que yo usaba, me enseñó a preparar inciensos especiales mezclando hierbas raras con resinas importadas: mirra, benjuí, copal, olíbano. El olor de esos inciensos era embriagador, dulce y empalagoso al mismo tiempo, y decía que tenían el poder de abrir portales entre el mundo físico y el espiritual. Lo que más me impresionó fueron las oraciones nuevas que empezó a enseñarme. Eran mucho más complejas y poderosas que las simples oraciones católicas que yo conocía. Algunas mezclaban invocaciones a santos con nombres extraños, que decía ser de ángeles especiales que pocos conocían. Otras incluían palabras en lenguas que llamaba lenguas sagradas, idiomas muy antiguos que tenían poder especial para mover fuerzas espirituales. Mis queridos que me estáis acompañando hasta aquí, ¿ya empezáis a daros cuenta de hacia dónde va esta historia? A veces las señales de peligro están justo delante de nosotros, pero la ambición de crecer, de aprender, de ser mejor, nos ciega completamente. Si este vídeo os está removiendo, dejad vuestro me gusta para darme fuerzas para seguir revelando esta historia dolorosa pero necesaria. Durante los primeros meses de 1990, doña Ermelinda venía a mi casa 2 o 3 veces por semana. Siempre traía nuevas enseñanzas, técnicas más sofisticadas, materiales raros que conseguía a través de una red de colaboradores espirituales repartidos por toda Andalucía. Decía que yo era su alumna más prometedora, que tenía un don natural raro que, con el entrenamiento adecuado, podría realizar curaciones verdaderamente milagrosas. Los resultados empezaron a aparecer rápidamente. Las personas que yo atendía usando las nuevas técnicas se quedaban impresionadas con la eficacia de los tratamientos. Casos que antes tardaban semanas en mostrar mejoría, ahora se resolvían en pocos días. Mi fama se extendió aún más, y empecé a recibir clientes de lugares cada vez más distantes. Una de las primeras demostraciones del poder de los nuevos métodos fue con doña Quiteria, una señora de 70 años que sufría de artritis severa desde hacía más de una década. Sus manos estaban completamente deformadas por la enfermedad. Apenas conseguía sujetar una taza de café. Había buscado médicos en varias ciudades, probado todo tipo de medicamento, pero nada servía. Cuando doña Quiteria me buscó, yo ya estaba aplicando las técnicas que doña Ermelinda me enseñó. Primero, calculé el mejor horario para el trabajo de acuerdo con las tablas planetarias. Después, preparé un baño especial usando hierbas que doña Ermelinda había traído, mezcladas con sal marina consagrada en una ceremonia que ella me enseñó. Durante el baño, quemé los inciensos especiales e hice las oraciones nuevas, invocando a los ángeles de curación por los nombres secretos que doña Ermelinda me reveló. El resultado fue sorprendente. Tras apenas 3 sesiones, doña Quiteria ya conseguía mover los dedos con mucho menos dolor. En 2 semanas, estaba cosiendo de nuevo. En 1 mes, las deformaciones en las manos habían disminuido visiblemente. Fue un caso que impresionó a toda la región y atrajo aún más personas a mis consultas. Casos similares se multiplicaron. Señor Gerardo, que sufría de úlceras en el estómago que sangraban constantemente, quedó completamente curado tras un tratamiento de 10 días usando los nuevos métodos. Doña Adelina, que había perdido la voz tras una cirugía mal hecha, volvió a hablar normalmente. Niños con problemas de desarrollo que los médicos decían ser incurables presentaron mejorías espectaculares. Con el éxito de los nuevos métodos, mis ingresos aumentaron considerablemente. La gente pagaba más por los tratamientos porque los resultados eran muy superiores. Conseguimos reformar la casa, comprar muebles mejores, hasta una nevera nueva que era el sueño de toda ama de casa de la época. Domingo se quedó impresionado con la transformación y dejó de cuestionar los métodos de doña Ermelinda. Pero junto con el éxito, empezaron a aparecer cosas extrañas en mi vida. Sueños muy vívidos y perturbadores, donde me veía realizando rituales en lugares que no reconocía, hablando lenguas que nunca había aprendido, interactuando con figuras sombrías que se comunicaban sin usar palabras.
Me despertaba de esos sueños con la sensación de que habían sido más que simples sueños, como si hubieran sido experiencias reales en alguna dimensión paralela. Durante el día empecé a tener visiones esporádicas. Veía bultos moviéndose por las esquinas de la casa, sombras que parecían tener vida propia, presencias que sentía pero no conseguía localizar con precisión. Doña Ermelinda dijo que eran señales de que mi sensibilidad espiritual se estaba desarrollando, que era normal que personas con don fuerte empezaran a percibir el mundo invisible que existe paralelo al nuestro. Me enseñó técnicas de protección espiritual para lidiar con esas manifestaciones. Amuletos especiales para llevar en el cuello, polvos para esparcir por las esquinas de la casa, oraciones específicas para alejar energías no deseadas. Dijo que cuanto más poderosos se vuelven nuestros trabajos de curación, más atención atraemos del mundo espiritual, tanto de entidades benéficas como de otras que pueden intentar interferir. Lo que más me preocupaba eran los cambios que percibía en mi propio comportamiento. Estaba volviéndome más irascible con la familia, menos tolerante con los pequeños problemas del día a día. Sentía una sed constante de aprender más, de realizar trabajos cada vez más poderosos, como si nada de lo que conseguía fuera suficiente. Era una ambición espiritual que crecía como fuego, consumiendo mi paz interior. Los hijos empezaron a comentar que yo estaba diferente. Valeria, que siempre fue la más observadora, dijo que a veces me quedaba mirando a la nada como si estuviera viendo cosas que ellos no veían. Concepción se quejó de que yo siempre estaba quemando aquellos inciensos nuevos que hacían que todos tuvieran dolor de cabeza. Hasta Domingo, que generalmente no se metía en mis trabajos espirituales, comentó que la casa tenía una energía pesada que no existía antes. Doña Ermelinda explicó que esos eran dolores del crecimiento espiritual. Dijo que toda persona que se desarrolla espiritualmente pasa por un periodo de adaptación, donde la familia y amigos pueden extrañar los cambios. Lo comparó con una mariposa que está saliendo del capullo. El proceso es incómodo, pero necesario para alcanzar un nivel superior de existencia. Durante el año de 1990, las enseñanzas de doña Ermelinda se volvieron cada vez más complejas y secretas. Empezó a hablarme sobre trabajos especiales que iban más allá de la simple curación de enfermedades. Técnicas para influir sentimientos, para atraer prosperidad, para resolver problemas que parecían imposibles. Dijo que yo estaba lista para aprender los grandes secretos que ella guardaba desde hacía décadas. Uno de esos trabajos especiales era para casos de amor no correspondido. Doña Ermelinda me enseñó un ritual complejo que involucraba objetos personales de la persona amada, velas de colores específicos, oraciones hechas en horarios planetarios precisos y ofrendas para entidades especializadas en asuntos del corazón. Decía que ese ritual tenía poder para despertar amor incluso en el corazón más frío e indiferente. La primera persona que me buscó para ese tipo de trabajo fue Marcelina, una moza de 25 años que estaba enamorada de un chico de la ciudad que ni siquiera la miraba. Era una situación que yo normalmente no aceptaría trabajar, pero doña Ermelinda dijo que negar ayuda a quien sufre por amor era crueldad, que teníamos el deber de usar nuestros conocimientos para unir corazones que fueron hechos el uno para el otro. El ritual duró 7 días, siempre empezando a medianoche. En el patio trasero de la casa, yo montaba un altar con velas rojas y rosadas. Colocaba objetos que pertenecían al chico, un pañuelo que Marcelina había conseguido. Quemaba inciensos especiales mientras hacía invocaciones a las entidades del amor, usando los nombres secretos que doña Ermelinda me enseñó. El resultado fue impresionante y aterrador a la vez. En menos de 2 semanas, el chico que nunca había demostrado interés por Marcelina empezó a buscarla insistentemente. En 1 mes estaban prometidos. En 6 meses se casaron en una ceremonia que fue comentada en toda la ciudad. Marcelina estaba radiante de felicidad y contó a todo el mundo que yo tenía el poder de realizar milagros amorosos. Casos como ese se multiplicaron. Mujeres abandonadas que consiguieron reconquistar a los maridos, hombres rechazados que conquistaron el amor de las mujeres de sus sueños,
hasta situaciones más complicadas como triángulos amorosos que se resolvieron de la forma que mis clientes deseaban. Mi fama como especialista en trabajos de amor se extendió por todo el interior de Andalucía, pero había algo en esas situaciones que me dejaba incómoda, aunque no conseguía identificar exactamente qué. Las parejas que se formaban a través de mis trabajos parecían felices, pero había una intensidad obsesiva en las relaciones que me perturbaba. Las personas se volvían extremadamente dependientes unas de otras, como si no consiguieran vivir separadas ni por un día. Doña Ermelinda decía que eso era normal en casos de amor verdadero despertado espiritualmente. Explicaba que cuando usamos fuerzas espirituales para unir a dos personas, creamos lazos mucho más profundos que las relaciones comunes, conexiones que trascienden el plano físico y se extienden a dimensiones superiores. Otro tipo de trabajo especial que me enseñó fue para prosperidad financiera. Rituales complejos que involucraban monedas antiguas, semillas especiales, oraciones para entidades de la abundancia que tenían poder para abrir caminos bloqueados y atraer oportunidades de enriquecimiento. Esos trabajos eran más caros, destinados a personas que tenían condiciones de pagar bien por los resultados. Uno de los primeros casos fue con señor Aurelio, dueño de una tienda de herramientas en la ciudad que estaba casi quebrando. Tenía deudas enormes, proveedores cortándole el crédito, y estaba considerando cerrar el negocio que la familia mantenía desde hacía 3 generaciones. Cuando me buscó, estaba desesperado, dispuesto a intentar cualquier cosa para salvar su comercio. El ritual de prosperidad duró 21 días, siempre realizado en el horario de Júpiter según las tablas planetarias de doña Ermelinda. Yo plantaba en el patio semillas especiales que ella había traído, regaba con agua consagrada, enterraba monedas de bronce en puntos específicos calculados de acuerdo con la numerología del nombre del cliente, y hacía invocaciones a los señores de la prosperidad, usando palabras en lenguas antiguas que ella me enseñó. Los resultados empezaron a aparecer en la segunda semana. Señor Aurelio consiguió un cliente grande que había desaparecido hacía meses, un ganadero que encargó herramientas por valor de 3 salarios mínimos. En la tercera semana, un proveedor que estaba cobrando deudas antiguas ofreció un fraccionamiento generoso que permitió saldar todo. En un mes, la tienda estaba movida como nunca había estado, con clientes apareciendo de ciudades vecinas sin explicación aparente. Señor Aurelio se quedó tan impresionado que extendió mi fama a comerciantes de toda la región. Pronto estaba atendiendo a empresarios de Córdoba, dueños de fincas, hasta políticos menores que querían garantizar éxito en las elecciones. Cada trabajo de prosperidad costaba el equivalente a 2 meses de sueldo de un trabajador rural, pero los resultados justificaban la inversión. Con tanto éxito financiero, conseguimos comprar nuestra propia casa en la ciudad, una propiedad grande con patio amplio donde yo podía cultivar todas las hierbas necesarias para mi trabajo. Domingo dejó el empleo en la finca y pasó a cuidar solo de nuestros negocios. Los hijos pudieron estudiar en colegio privado y hasta empezamos a planear mandar a los mayores a la universidad en Madrid. Doña Ermelinda se volvía cada vez más presente en nuestra vida. A veces pasaba semanas enteras en nuestra casa, enseñando técnicas nuevas, trayendo materiales raros, orientando casos más complejos. Se había convertido como en una mentora, una madre espiritual que me guiaba hacia niveles cada vez más elevados de conocimiento y poder. Fue durante esa época de mayor prosperidad que me introdujo a los trabajos de justicia. Explicó que existen situaciones donde personas malvadas perjudican a personas buenas y que tenemos el deber espiritual de restablecer el equilibrio cósmico. No eran trabajos para hacer mal por maldad, sino para corregir injusticias que las leyes humanas no consiguen resolver. El primer caso de ese tipo fue de doña Leontina, una señora viuda que estaba siendo engañada por su propio hijo. Él había tomado control de todas las propiedades que ella heredó del marido, dejándola en una casita minúscula mientras vendía las tierras para gastar dinero con bebida y mujeres.
Doña Leontina estaba desesperada, sin recursos para contratar abogado, viendo el patrimonio de la familia ser dilapidado por un hijo ingrato. Doña Ermelinda dijo que ese era exactamente el tipo de situación donde nuestros conocimientos espirituales podían restablecer la justicia. Me enseñó un ritual complejo que duraría 40 días, invocando entidades de la justicia cósmica que tenían poder para hacer que las malas acciones se volvieran contra quien las practica. El ritual involucraba elementos que me dejaron incómoda por primera vez. Tenía que usar tierra de cementerio recogida a medianoche, velas negras y hacer invocaciones usando nombres que sonaban sombríos y amenazadores. Doña Ermelinda percibió mi vacilación y explicó que la justicia verdadera a veces necesita usar instrumentos que parecen aterradores perados, pero que en realidad son solo herramientas neutrales para restablecer el equilibrio. Durante los 40 días del ritual, cosas extrañas empezaron a suceder en la vida del hijo ingrato de doña Leontina. Primero, tuvo un accidente de coche que lo dejó hospitalizado durante 2 semanas. Después, los documentos de una de las propiedades que había vendido ilegalmente fueron cuestionados en la justicia. Por último, desarrolló una enfermedad de piel misteriosa que le provocaba picor insoportable día y noche. En 2 meses, estaba tan desesperado que buscó a su propia madre pidiendo perdón y ofreciéndose a devolver todo lo que había robado. Doña Leontina recuperó sus propiedades y además recibió una indemnización por los perjuicios que había sufrido. Fue un caso que impresionó a toda la comunidad y trajo muchos clientes nuevos buscando trabajos de justicia. Pero junto con esos éxitos espectaculares, las manifestaciones extrañas en mi vida se intensificaron dramáticamente. Los sueños perturbadores ocurrían todas las noches, siempre con la misma temática. Me veía en lugares sombríos, realizando rituales para figuras encapuchadas que hablaban lenguas incomprensibles, lidiando con criaturas que tenían apariencia más animal que humana. Durante el día, las visiones se volvieron más frecuentes y nítidas. Veía sombras moviéndose por el rabillo del ojo, oía susurros cuando estaba sola, sentía presencias invisibles tocándome durante los rituales. A veces, en medio de un trabajo, tenía la sensación de que ya no era yo quien estaba hablando, como si otra conciencia tomara control de mi voz y de mis acciones. La familia empezó a demostrar señales evidentes de incomodidad con los cambios en la atmósfera de la casa. Los niños pequeños tenían pesadillas constantes y se negaban a quedarse solos en las habitaciones. Valeria desarrolló una fobia extraña a la oscuridad y dormía con todas las luces encendidas. Concepción empezó a tener dolores de cabeza inexplicables siempre que yo hacía rituales dentro de casa. Hasta Domingo, que siempre fue escéptico respecto al mundo espiritual, admitió que sentía una presencia pesada en la casa, especialmente en la habitación que yo usaba para consultas. Dijo que a veces se despertaba de madrugada oyendo voces susurrando, pero cuando encendía la luz no había nadie. Empezó a dormir con una navaja bajo la almohada, un hábito que nunca había tenido antes. Doña Ermelinda explicó que esas manifestaciones eran señales de que yo estaba alcanzando niveles muy elevados de desarrollo espiritual. Dijo que las personas comunes no consiguen percibir las dimensiones superiores de la realidad y que mi familia estaba simplemente reaccionando a la energía más refinada que yo estaba canalizando. Lo comparó con personas que se sienten incómodas cerca de música clásica porque están acostumbradas solo a música popular. Para amenizar la incomodidad de la familia, me enseñó técnicas de camuflaje energético que permitían esconder mi verdadera vibración espiritual cuando estaba en casa. Amuletos especiales para usar discretamente. Oraciones silenciosas que creaban una cortina de protección alrededor de mi aura. Formas de dirigir mi energía para que no afectara a personas no iniciadas. Esas técnicas funcionaron parcialmente. La familia se sintió menos perturbada, pero yo empecé a sentirme constantemente dividida entre 2 personas: la Esperanza esposa y madre que convivía con la familia, y la Esperanza iniciada que realizaba trabajos espirituales cada vez más poderosos y sombríos.
Era como vivir dos vidas completamente separadas en el mismo cuerpo. Durante el año de 1991, doña Ermelinda me introdujo a los trabajos de dominación, que eran los más complejos y lucrativos de todos. Rituales para hacer que personas influyentes tomaran decisiones favorables a mis clientes, para conquistar la simpatía de jefes difíciles, para conseguir aprobación en oposiciones, para ganar causas judiciales imposibles. Esos trabajos exigían materiales aún más raros y caros, piedras preciosas específicas, metales sagrados, esencias importadas de países lejanos, objetos que doña Ermelinda conseguía a través de una red internacional de colaboradores espirituales. Los rituales eran extremadamente elaborados, duraban meses enteros y costaban fortunas que solo personas muy ricas podían pagar. Uno de esos casos fue con Coronel Aristides, un terrateniente poderoso que estaba enfrentando un proceso judicial que podría resultar en la pérdida de miles de hectáreas de tierra. Había contratado a los mejores abogados de Andalucía, pero el caso estaba prácticamente perdido porque había pruebas irrefutables de irregularidades en la documentación de las propiedades. El trabajo de dominación que doña Ermelinda me enseñó para ese caso fue el más complejo que jamás había realizado. Duró 6 meses, involucró rituales semanales en fases específicas de la luna, uso de objetos personales que tuvimos que conseguir de todos los involucrados en el proceso, juez, fiscal, abogados de la parte contraria, e invocaciones a entidades del poder que tenían nombres impronunciables en lenguas que ella dijo eran anteriores a la Torre de Babel. Los resultados fueron espectaculares y aterradoras. Durante el proceso, testigos clave cambiaron sus declaraciones de forma inexplicable. Documentos importantes desaparecieron misteriosamente de los autos. El fiscal responsable del caso fue trasladado súbitamente a otra jurisdicción y el juez, que parecía inflexible, empezó a demostrar simpatía por la defensa del coronel Aristides. Al final, el coronel Aristides no solo mantuvo sus propiedades, sino que además consiguió una indemnización por daños morales sufridos durante el proceso. Pagó por mis servicios el equivalente a 5 años de sueldo de un trabajador urbano y extendió mi fama entre terratenientes y políticos de todo el interior de Andalucía. Casos similares se multiplicaron. Alcaldes que consiguieron reelecciones imposibles, empresarios que ganaron licitaciones contra competidores mucho más cualificados, personas que fueron aprobadas en oposiciones aún teniendo notas bajas. Mi clientela pasó a incluir a algunas de las personas más poderosas de la región, y mis ingresos alcanzaron niveles que nunca había imaginado posibles. Con tanto dinero, compramos una finca propia donde Domingo podía criar ganado de calidad, una casa en la capital para que los hijos estudiaran, y hasta un apartamento en la costa para pasar las vacaciones. Éramos una de las familias más prósperas de la ciudad, respetados y temidos a la vez. Me había convertido en una de las santiguadoras más famosas de todo el interior de Andalucía. Pero detrás de esa fachada de éxito y prosperidad, algo muy sombrío estaba sucediéndome. Los rituales cada vez más complejos estaban exigiendo una conexión más profunda con las entidades que doña Ermelinda invocaba, y esa conexión estaba cambiando mi personalidad de formas que me asustaban. Durante los trabajos más poderosos, yo entraba en estados de conciencia alterada donde no tenía control total sobre mis acciones. Era como si otras inteligencias tomaran control de mi cuerpo, hablaran a través de mi voz, realizaran gestos que yo no planeaba hacer. En esos momentos sentía un poder inmenso corriendo a través de mí, pero también una frialdad emocional que me dejaba indiferente al sufrimiento ajeno. Empecé a aceptar trabajos que antes me parecerían moralmente cuestionables. Rituales para separar parejas felices, porque una tercera persona quería a uno de ellos para sí. Trabajos para perjudicar a competidores comerciales honestos, hasta casos de venganza personal, donde el objetivo era simplemente causar sufrimiento a enemigos de mis clientes. Doña Ermelinda justificaba esos trabajos usando una filosofía que llamaba neutralidad espiritual. Decía que las fuerzas espirituales son como la electricidad. Pueden ser usadas para encender una bombilla
o para ejecutar a un criminal, pero la electricidad en sí no es buena ni mala. Nuestra función como intermediarias espirituales era simplemente canalizar esas fuerzas según la demanda, sin juzgar si las peticiones eran correctas o incorrectas. Esa filosofía me tranquilizaba intelectualmente, pero en el fondo del corazón yo sabía que algo estaba mal. Las personas que buscaban los trabajos más sombríos tenían algo en los ojos que me perturbaba, una dureza que contrastaba con la vulnerabilidad de los clientes que buscaban curación para enfermedades o solución para problemas familiares legítimos. Fue un martes de marzo de 1992 cuando todo empezó a cambiar. Yo estaba realizando un trabajo de separación encargado por una mujer que quería destruir el matrimonio de su excuñada por pura envidia, cuando sentí algo diferente durante el ritual. En lugar de la sensación usual de poder y control, experimenté un miedo profundo e inexplicable, como si algo muy peligroso se estuviera acercando. En medio de las invocaciones, empecé a oír una voz que no era la mía ni la de las entidades que solía contactar. Era una voz masculina, firme pero cariñosa, que decía repetidamente: «Hija mía, estás en gran peligro, para ahora antes de que sea demasiado tarde». La voz era tan clara y próxima que miré alrededor para ver si había alguien en la habitación, pero estaba completamente sola. Interrumpí el ritual bruscamente, cosa que doña Ermelinda siempre dijo que era extremadamente peligroso. Apagué las velas, guardé los materiales y salí corriendo de la habitación como si estuviera huyendo de algo invisible pero mortal. Pasé el resto de la noche en el salón, bebiendo té de manzanilla y tratando de entender lo que había pasado. A la mañana siguiente, cuando conté el incidente a doña Ermelinda, se quedó visiblemente perturbada. Dijo que las interferencias durante rituales podían ser señales de ataques espirituales de personas envidiosas de mi éxito o intentos de entidades rivales de sabotear nuestro trabajo. Me enseñó técnicas de protección más rigurosas e insistió en que debería continuar los trabajos normalmente, no prestando atención a voces falsas que intentaban confundirme. Pero la voz continuó apareciendo esporádicamente durante los días siguientes, siempre con el mismo mensaje de alerta. A veces la oía durante los rituales, otras veces cuando estaba haciendo actividades domésticas normales. Siempre clara, siempre cariñosa, siempre insistiendo en que yo estaba en peligro espiritual y necesitaba cambiar de camino. Empecé a cuestionar por primera vez si los métodos que doña Ermelinda me enseñó eran realmente beneficiosos. Me fijé en que ninguno de mis clientes parecía genuinamente feliz, incluso cuando conseguían exactamente lo que pedían. Las parejas unidas a través de trabajos amorosos vivían en relaciones obsesivas y asfixiantes. Las personas que se enriquecían a través de rituales de prosperidad se volvían avariciosas y paranoicas. Los que conseguían poder a través de trabajos de dominación se volvían crueles y desconfiados. Era como si los trabajos realmente funcionaran en el sentido material, pero costaran algo intangible y precioso en el alma de las personas. Una alegría de vivir, una capacidad de amar genuinamente, una paz interior que una vez perdida parecía imposible de recuperar. Fue pensando en estas cuestiones que decidí hacer algo que nunca había hecho antes: entrar en una iglesia católica para rezar y pedir orientación directamente a Dios, sin intermediarios, sin rituales complejos, sin materiales especiales. Quería una respuesta clara sobre si el camino que estaba siguiendo era realmente correcto. La iglesia más cercana a nuestra casa era una pequeña iglesia evangélica que había sido construida recientemente en nuestra calle. Nunca había entrado en una iglesia protestante antes. Me criaron en la tradición católica, pero en aquel momento sentí que cualquier lugar dedicado a Dios serviría para mi búsqueda de orientación. Era una tarde de jueves y la iglesia estaba vacía, excepto por un hombre joven que estaba ordenando himnarios en los bancos. Cuando me vio entrar, se acercó con una sonrisa gentil y se presentó como pastor Juvenal. Tenía unos 35 años, era delgado, de estatura media, con ojos bondadosos que transmitían una serenidad que no veía hacía mucho tiempo. Preguntó si necesitaba algo,
si había algo en lo que pudiera ayudar. No sé qué me dio, pero empecé a contar sobre mi confusión espiritual, sobre las dudas que estaban surgiendo en relación a mi trabajo, sobre la voz misteriosa que venía alertándome sobre peligros. No entré en detalles sobre los rituales específicos, pero dejé claro que estaba involucrada con prácticas espirituales que empezaban a preocuparme. El pastor me escuchó con atención, sin interrumpirme o juzgar, solo asintiendo con expresión comprensiva. Cuando terminé de hablar, se quedó en silencio por unos minutos, como si estuviera orando silenciosamente antes de responder. Entonces dijo palabras que cambiaron mi vida para siempre. Hermana, creo que el Espíritu Santo está intentando alertarla sobre algo muy serio. Hay cosas en el mundo espiritual que no son lo que parecen ser, fuerzas que se disfrazan de luz, pero en realidad son tinieblas profundas. Si me lo permite, me gustaría compartir algo que puede ayudarla a entender lo que está pasando. Mi corazón se disparó. Había algo en el tono de su voz que me dijo que estaba a punto de oír una verdad que cambiaría todo lo que creía sobre mi trabajo, sobre doña Ermelinda, sobre los últimos 6 años de mi vida. El pastor me llevó hasta su pequeña oficina en la parte trasera de la iglesia, donde había una mesa sencilla, algunas sillas y estanterías llenas de libros bíblicos. Pidió permiso para traer agua fresca y galletas, gestos sencillos de hospitalidad que contrastaban dramáticamente con la atmósfera solemne y pesada de los rituales que yo estaba acostumbrada a realizar. Cuando nos sentamos, abrió una Biblia antigua y empezó a leer versículos sobre discernimiento espiritual, sobre cómo Satanás se disfraza de ángel de luz para engañar incluso a personas sinceras que genuinamente quieren ayudar a otros. Explicó que el enemigo de nuestras almas es mucho más inteligente y sutil de lo que la mayoría de las personas imagina, que sus tácticas más eficaces involucran no atacar la fe directamente, sino desviarla gradualmente hacia caminos que parecen espirituales, pero en realidad llevan a la perdición. Cada palabra que decía resonaba en mi corazón como campana de bronce. Por primera vez en años, estaba oyendo explicaciones que daban sentido a todas las cosas extrañas que venían pasando en mi vida. Las pesadillas, las visiones perturbadoras, el cambio en mi personalidad, la incomodidad de mi familia, la frialdad emocional que sentía durante los trabajos más poderosos. Fue entonces que el pastor dijo algo que me heló la sangre. Hermana, necesito contarle algo sobre una mujer que ha aparecido en varias ciudades de nuestra región. Una señora de cabellos blancos, siempre vestida de negro, que se presenta como maestra espiritual y enseña técnicas de curación que parecen muy eficaces, pero en realidad son... Antes incluso de que terminara la frase, yo sabía que estaba hablando sobre doña Ermelinda. Todo mi cuerpo empezó a temblar. Sentí un frío en el estómago que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. Era como si todas las piezas de un rompecabezas terrible estuvieran finalmente encajando en mi mente. El pastor continuó, explicando que había recibido información de colegas de otras ciudades sobre los métodos de esa mujer misteriosa. Siempre seguía el mismo patrón. Identificaba personas con don natural para curación, ganaba su confianza gradualmente, y poco a poco introducía prácticas que parecían cristianas, pero en realidad eran rituales de ocultismo disfrazados. Lo más terrible, dijo el pastor, es que usa la sinceridad y el deseo de ayudar de esas personas como puerta de entrada para fuerzas de las tinieblas. Las personas creen que están sirviendo a Dios, pero en realidad están siendo usadas como instrumentos inconscientes de Satanás. Es una de las formas más crueles de engaño que existen. Las lágrimas empezaron a correr por mi cara sin que pudiera controlarlas. 6 años de mi vida, cientos de personas que yo había ayudado, toda nuestra prosperidad familiar, mi reputación como curandera poderosa. Todo eso estaba siendo revelado como una mentira monstruosa, una trampa espiritual en la cual había caído completamente. El pastor percibió mi desesperación y tomó mis manos con cariño paternal. No llores de desesperación, hermana. Llora de gratitud,
porque Dios te amó tanto que envió su Espíritu para alertarte antes de que fuera demasiado tarde. Hay perdón completo para quien fue engañada. Hay liberación total para quien reconoce el error y se vuelve hacia Jesucristo con corazón sincero. Pasamos casi 3 horas en esa habitación, con el pastor explicándome las diferencias entre los dones espirituales genuinos descritos en la Biblia y las prácticas de ocultismo que yo había aprendido. Me mostró cómo Satanás siempre imita las obras de Dios para confundir a personas sinceras, cómo los falsos milagros pueden ser aún más peligrosos que males obvios porque seducen por la apariencia de bondad. Cuando salí de la iglesia esa tarde, yo era una persona completamente diferente. La venda había caído de mis ojos y por primera vez en 6 años conseguía ver claramente el abismo espiritual hacia donde estaba caminando. Era aterrador, pero al mismo tiempo liberador saber finalmente la verdad. Llegué a casa con el corazón pesado como plomo. ¿Cómo contar a Domingo que toda nuestra prosperidad venía de trabajos que servían al diablo? ¿Cómo explicar a los hijos que la madre había sido una bruja disfrazada de santiguadora durante años? ¿Cómo lidiar con cientos de clientes que continuaban buscando mis servicios pensando que yo los estaba ayudando? Aquella noche, no conseguí dormir ni por 1 minuto. Me quedé en la cocina bebiendo té y repasando en la memoria cada enseñanza de doña Ermelinda, cada ritual que había realizado, cada curación que había hecho. Ahora conseguía ver las señales que había ignorado, los nombres extraños en las oraciones, la necesidad de materiales sombríos como tierra de cementerio, la exigencia de realizar trabajos en horarios nocturnos, la atmósfera pesada que se instalaba en la casa durante los rituales más poderosos. A la mañana siguiente, tomé la decisión más difícil de mi vida: parar completamente con todos los trabajos espirituales y contar la verdad a doña Ermelinda. No sabía cómo reaccionaría, pero no podía continuar viviendo una mentira sabiendo de los peligros espirituales que involucraba. Cuando doña Ermelinda llegó para nuestra reunión semanal, yo estaba esperando en el porche con todos los materiales que me había dado a lo largo de los años. Los libros manuscritos, los polvos de colores, las piedras especiales, los collares y amuletos, los inciensos importados. Había juntado todo en una bolsa grande, lista para devolver. Ella se dio cuenta inmediatamente de que algo era diferente. Sus ojos azules claros me examinaron con una intensidad que me hizo sentir como un insecto siendo observado por un científico. Preguntó qué había pasado. ¿Por qué tenía esa expresión perturbada? Respiré hondo y conté todo. Mi visita a la iglesia evangélica, la conversación con el pastor Juvenal, las revelaciones sobre la verdadera naturaleza de los trabajos que venía realizando. Dije que no podía continuar sabiendo que estaba siendo usada como instrumento de las tinieblas, que prefería volver a ser pobre y honesta a continuar rica y condenada. La transformación en el rostro de doña Ermelinda fue aterradora. La máscara de bondad y sabiduría que siempre usaba desapareció completamente, revelando una expresión de frialdad calculista que me heló la sangre en las venas. Sus ojos, que siempre parecieron gentiles, ahora brillaban con una luz que no parecía humana. No gritó, no hizo escándalo, habló bajito, como siempre, pero cada palabra salía como cuchilla afilada. Has cometido el error más grave que alguien puede cometer, Esperanza. No se abandona el trabajo así, sin consecuencias. Hay compromisos asumidos, contratos espirituales que fueron firmados con tu consentimiento. Intenté argumentar que nunca había firmado contrato ninguno, que solo quería ayudar a personas enfermas. Se rió de una manera que me puso los pelos de punta y dijo: ¿Crees que los contratos espirituales necesitan estar escritos en papel? Cada vez que aceptaste mis enseñanzas, cada ritual que realizaste siguiendo mis instrucciones, cada resultado que obtuviste usando mis métodos, todo eso fueron firmas en un acuerdo que ni sabías que estabas haciendo. Sus palabras me aterrorizaron porque llevaban un peso de verdad que no quería reconocer. Durante 6 años me había beneficiado enormemente de los conocimientos que me transmitió. Nuestra familia se enriqueció, gané fama y respeto, me convertí en una de las mujeres más influyentes de la región.
Si todo eso tenía un precio espiritual, ¿cómo podía simplemente dar la espalda y marcharme? Doña Ermelinda continuó hablando, alternando entre amenazas veladas e intentos de reconquistarme. Decía que yo era su discípula más prometedora, que tenía un don raro que no podía ser desperdiciado, que juntas podríamos alcanzar niveles de poder que ni imaginaba. Me prometió enseñarme secretos aún más profundos, técnicas que me darían control sobre vida y muerte, influencia sobre personas poderosas en todo el país. Cuando vio que estaba decidida a parar, cambió completamente de estrategia. Se puso en pie, caminó hasta el borde del porche y se giró para lanzarme una mirada que me penetró hasta el alma. Si crees que puedes traicionarme así, después de todo lo que he hecho por ti, vas a descubrir que estabas equivocada. Hay consecuencias para quien rompe compromisos espirituales. Tú y tu familia vais a pagar el precio por esta ingratitud. Dijo eso y salió caminando lentamente por la calle de tierra, pero antes de doblar la esquina se volvió una última vez. Lo que vi en aquel momento aún me da escalofríos. Ya no era el rostro de una señora anciana, sino algo diferente, como si una máscara hubiera caído revelando algo que no era completamente humano. Esa misma noche, los problemas empezaron. Domingo llegó a casa diciendo que el ganado había enfermado sin motivo aparente, una enfermedad extraña que los veterinarios nunca habían visto. 3 vacas murieron en pocas horas, otras parecían estar desfalleciendo rápidamente. Era nuestra principal fuente de ingresos, y perder el rebaño significaría la ruina financiera. Mi hijo Vicente, que estaba cursando agronomía en Madrid, llamó diciendo que había sido expulsado de la universidad por una acusación falsa de copiar en un examen. Era un chico estudioso, nunca había dado problemas, pero no conseguía probar su inocencia. Perdería todo lo que había conseguido y tendría que volver a casa sin título. La hija Valeria desarrolló una depresión súbita y profunda, sin motivo aparente. Pasó a quedarse en la habitación todo el día, rechazando comida, llorando constantemente, hablando de morirse. Era una niña alegre y comunicativa, pero de un día para otro se transformó en una sombra de sí misma. Los problemas se multiplicaron durante las semanas siguientes. La bomba del pozo se estropeó, dejando la casa sin agua. El tejado empezó a gotear en varios puntos, estropeando muebles y ropa. Aparecieron plagas en la plantación, ratones en la despensa, termitas en la estructura de madera de la casa. Era como si una maldición hubiera sido lanzada sobre nuestra familia. Lo más perturbador eran los fenómenos sobrenaturales que empezaron a suceder. Los objetos se movían solos durante la noche. Las puertas se abrían y cerraban sin viento. Oíamos pasos en el tejado cuando no había nadie allí. Los niños pequeños se negaban a dormir solos, diciendo que veían gente fea en las habitaciones. Yo misma empecé a tener experiencias aterradoras. Me despertaba de madrugada sintiendo presencias hostiles en la habitación. Veía sombras moviéndose por las esquinas. Oía susurros amenazadores que parecían venir de dentro de las paredes. Durante el día, sentía constantemente que estaba siendo observada por ojos invisibles. El mayor terror eran los sueños. Todas las noches me veía presa en lugares oscuros, rodeada por criaturas monstruosas que me acusaban de traición. Doña Ermelinda aparecía siempre, pero ahora en su verdadera forma. Ya no una señora bondadosa, sino algo reptiliano y horripilante que exigía que cumpliera los compromisos asumidos. Fue en ese momento de desesperación total que recordé las palabras del pastor Juvenal sobre perdón y liberación. A pesar de todos los problemas que estaban destruyendo nuestra familia, a pesar del miedo que me consumía día y noche, había una voz interior que continuaba susurrando que aún había esperanza. Volví a la iglesia evangélica una mañana de martes, cuando estaba tan desesperada que apenas conseguía pensar con claridad. Encontré al pastor Juvenal preparando el sermón del domingo y me arrojé a sus pies, literalmente pidiendo ayuda porque sentía que mi familia estaba siendo destruida por fuerzas demoníacas. El pastor me levantó con cariño,
y dijo que había estado orando por mí desde nuestra primera conversación, pidiendo a Dios protección para mi familia durante el período de transición. Explicó que cuando alguien se aleja de prácticas ocultistas, es común que haya un período de represalias espirituales donde las fuerzas de las tinieblas intentan reconquistar a la persona a través del miedo y el sufrimiento. Durante 3 horas me enseñó sobre guerra espiritual, sobre cómo usar las armas que Dios nos dio para luchar contra las fuerzas invisibles del mal. Me mostró versículos bíblicos sobre la autoridad que tenemos en nombre de Jesucristo, sobre el poder de la sangre derramada en la cruz, sobre la protección del Espíritu Santo para quien se vuelve sinceramente hacia Dios. Me enseñó oraciones específicas de liberación, no rituales complejos como yo estaba acostumbrada, sino invocaciones sencillas y poderosas basadas en las promesas bíblicas. Explicó que la diferencia fundamental entre los métodos cristinaos y las prácticas ocultistas es que en el cristianismo el poder viene directamente de Dios a través de Jesucristo, sin intermediarios, sin materiales especiales, sin pago espiritual oculto. Es una relación directa entre la criatura y el Creador, basada en el amor y la gracia, no en el miedo o el regateo con entidades intermediarias. El pastor me orientó a realizar un ayuno de 3 días, bebiendo solo agua y zumos naturales, mientras oraba intensamente pidiendo perdón por haberme involucrado, aunque sin saberlo, con prácticas contrarias a la voluntad de Dios. Durante ese periodo, debería leer salmos específicos de protección, el 23, el 91, el 121, repetidas veces a lo largo del día, memorizándolos para que quedaran grabados en mi corazón como escudo espiritual permanente. También me enseñó a ungir todas las puertas y ventanas de la casa con aceite de oliva consagrado, haciendo oraciones específicas de consagración de cada habitación al señorío de Jesucristo. Explicó que nuestra casa había sido contaminada espiritualmente por los años de rituales ocultistas, y que necesitaba ser purificada y reconsagrada para que las fuerzas de las tinieblas perdieran cualquier derecho legal de permanecer allí. Lo más importante fue cuando me explicó sobre arrepentimiento verdadero versus simple remordimiento. Dijo que Satanás quiere que sintamos solo culpa paralizante, pero que Dios ofrece arrepentimiento que lleva al cambio real y al perdón completo. Era necesario que confesara específicamente cada práctica errónea que había realizado, pidiendo perdón no solo por los actos, sino por la rebelión inconsciente contra Dios que esos actos representaban. Volví a casa esa tarde con una mezcla de esperanza y terror. Esperanza porque finalmente tenía un camino claro para salir de la pesadilla espiritual. Pero terror porque sabía que los próximos días serían una batalla intensa contra fuerzas que no querrían dejarme escapar fácilmente. Empecé el ayuno a la mañana siguiente, explicando a Domingo lo que estaba haciendo sin entrar en todos los detalles sombríos. Dije solo que había descubierto estar involucrada con prácticas espirituales peligrosas y que necesitaba pasar por un periodo de purificación espiritual. Se preocupó por mi decisión de no comer durante 3 días, pero accedió a apoyarme después de que prometí acudir a un médico si me sentía mal. El primer día fue el más difícil físicamente. El hambre era intensa, especialmente porque estaba acostumbrada a comer bien. Pero el hambre física era nada comparada con la batalla espiritual que sentía sucediendo a mi alrededor. Era como si fuerzas invisibles estuvieran luchando por el control de mi alma. Una guerra cósmica donde yo era simultáneamente el campo de batalla y el premio disputado. Durante la primera noche de ayuno, las manifestaciones sobrenaturales se intensificaron drásticamente. Oí voces susurrando mi nombre por los pasillos. Sentí presencias tocando mis brazos y piernas. Vi sombras materializándose en las esquinas de la habitación. Pero esta vez, en lugar de sentir solo miedo, empecé a repetir los salmos que el pastor me enseñó, invocando el nombre de Jesucristo siempre que sentía una presencia maligna acercarse. El resultado fue sorprendente. Cada vez que pronunciaba el nombre de Jesús con fe, las manifestaciones retrocedían inmediatamente.
Era como si hubiera una fuerza invisible pero real emanando de esas palabras, creando un círculo de protección a mi alrededor. Por primera vez en meses, conseguí dormir algunas horas seguidas sin pesadillas aterradoras. El segundo día trajo revelaciones aún más profundas. Durante la mañana, mientras leía el Salmo 139, que habla de cómo Dios conoce cada pensamiento nuestro, empecé a recordar detalles de los rituales que había realizado que antes parecían normales, pero ahora reconocía como claramente demoníacos. Las lenguas sagradas que doña Ermelinda me enseñó eran en realidad invocaciones en latín corrompido, llamando entidades por los nombres que usan en los círculos ocultistas más sombríos. Los ángeles especiales que yo pensaba estar invocando durante las curaciones tenían nombres que ahora percibía que eran anagramas o variaciones de nombres de demonios mencionados en libros de demonología. Lo que yo interpretaba como fuerzas de la naturaleza eran en realidad entidades caídas que se hacían pasar por espíritus elementales para ganar acceso a nuestro mundo a través de personas ingenuas como yo. Lo más chocante fue darme cuenta de que los resultados milagrosos de mis trabajos siempre venían con un precio oculto. Las personas que yo curaba de enfermedades físicas desarrollaban problemas espirituales o emocionales. Las parejas que yo unía a través de rituales amorosos vivían relaciones obsesivas y destructivas. Los clientes que se enriquecían a través de los trabajos de prosperidad se volvían avaros y perdían la capacidad de tener alegría genuina. Era como si yo estuviera operando un sistema de préstamo espiritual donde las personas recibían beneficios inmediatos, pero pagaban intereses compuestos en forma de deterioro del alma. Cuanto más poderosos eran los trabajos, mayor era el precio espiritual cobrado. No solo a los clientes, sino también a mí como intermediaria. Durante la tarde del segundo día, tuve una experiencia que cambió completamente mi comprensión sobre lo que me había pasado durante aquellos 6 años. Estaba orando en el porche cuando sentí una presencia completamente diferente acercarse. No era la opresión pesada y amenazadora de las entidades malignas, sino algo luminoso y pacífico que hizo que mi corazón se calmara instantáneamente. Una voz interior, la misma que me había alertado durante los rituales, empezó a mostrarme escenas de mi vida como si fuera una película. Vi el momento exacto cuando doña Ermelinda llegó a mi puerta por primera vez, pero ahora conseguía percibir detalles que habían pasado desapercibidos. No estaba sola. Había sombras siguiéndola, presencias invisibles que entraron en mi casa junto con ella. Vi también cómo esas presencias fueron gradualmente tomando control de la atmósfera de nuestra casa, influyendo no solo en mi trabajo espiritual, sino en toda la dinámica familiar. Las discusiones que empezaron a surgir entre mis hijos, la frialdad emocional que se instaló en mi matrimonio con Domingo, mi creciente obsesión con el poder espiritual, todo eso fueron síntomas de la influencia demoníaca que había invitado a nuestra vida sin darme cuenta. La revelación más dolorosa fue entender que había sido elegida específicamente por tener un don genuino de curación. Doña Ermelinda no buscaba personas sin habilidades espirituales. Al contrario, cazaba individuos con dones reales dados por Dios, porque sabía que esos dones podían ser corrompidos y usados para propósitos malignos con mucha más eficacia. Era una estrategia diabólica de precisión quirúrgica. Identificar personas sinceras que genuinamente querían ayudar a otros, corromper sus dones gradualmente a través de enseñanzas mezcladas, parte verdad, parte mentira, y entonces usarlas como agentes inconscientes para extender influencia demoníaca a través de comunidades enteras. En la noche del segundo día, soñé con mi abuela Remedios Aparición, que había muerto cuando yo tenía 22 años. En el sueño, estaba llorando y pidiendo perdón por haberme enseñado prácticas que abrieron mi mente a influencias peligrosas. Explicó que ella misma había sido engañada por generaciones de tradiciones familiares que parecían cristianas pero en realidad mezclaban elementos de varias tradiciones ocultistas.
Mi abuela me mostró cómo esas tradiciones sincréticas se habían estado infiltrando en las familias andaluzas a lo largo de siglos, siempre disfrazándose de cristianismo popular, pero gradualmente introduciendo prácticas que abrían puertas espirituales peligrosas. Lo que pensábamos que era sabiduría ancestral, eran en realidad semillas de corrupción espiritual, plantadas propositalmente para preparar a futuras generaciones para engaños más elaborados. El tercer día estuvo marcado por una limpieza espiritual intensa. Sentía como si capas y capas de influencia maligna estuvieran siendo arrancadas de mi alma como cáscaras de cebolla. Era un proceso doloroso, pero liberador, como una cirugía espiritual donde tumores cancerígenos estaban siendo removidos uno por uno. Durante la mañana fui al patio donde solía recoger hierbas para los rituales y sentí una repugnancia física por las plantas que antes me parecían sagradas. No era que las plantas en sí fueran malas, sino que las asociaciones espirituales que había creado con ellas estaban contaminadas por años de uso en contextos ocultistas. Era necesario romper esas asociaciones para que pudiera volver a ver la creación de Dios con ojos limpios. Arranqué todas las plantas que habían sido dedicadas específicamente para rituales mágicos: ruda, siempre viva, espada de San Jorge, hierbabuena, y las quemé en una hoguera grande en medio del patio. Mientras las plantas se consumían, oraba pidiendo perdón por haber usado dones de Dios para propósitos contrarios a su voluntad. Lo más sorprendente fue que, conforme el humo subía, sentí literalmente un peso siendo quitado de mis hombros. Era como si cadenas invisibles que ni sabía que existían estuvieran siendo rotas una por una. La atmósfera pesada que flotaba sobre nuestra propiedad desde hacía años empezó a disiparse como niebla matinal. Durante la tarde del tercer día, realicé el ritual de consagración de la casa que el pastor me enseñó. Con un pequeño recipiente de aceite de oliva que había sido consagrado en oración, recorrí todas las habitaciones de la casa, ungiendo las puertas y ventanas, mientras declaraba que aquel lugar estaba siendo dedicado al señorío de Jesucristo. En cada habitación donde había realizado rituales ocultistas, sentí resistencia espiritual tangible. Era como si presencias invisibles estuvieran tratando de impedir que completara la consagración. Pero cada vez que eso pasaba, invocaba el nombre de Jesucristo con más autoridad. Citaba versículos bíblicos sobre nuestra autoridad sobre los poderes de las tinieblas, y la resistencia se rompía inmediatamente. La habitación donde hacía las consultas fue la más difícil de consagrar. Cuando entré allí con el aceite, sentí una opresión tan fuerte que casi me desmayé. Era como si años de invocaciones demoníacas hubieran saturado las propias paredes con presencias malignas que no querían ser expulsadas. Tuve que orar por casi una hora, ungiendo no solo puertas y ventanas, sino también las paredes, el techo, hasta el suelo, antes de que la atmósfera se normalizara. En la noche del tercer día, rompí el ayuno con una sopa ligera que Valeria había preparado. Mi hija estaba notablemente mejor. La depresión súbita que la había acometido se estaba disipando gradualmente y estaba volviendo a sonreír por primera vez en semanas. Domingo también comentó que se sentía más tranquilo, como si una tensión constante que ni se había dado cuenta de que existía hubiera finalmente desaparecido. Los problemas prácticos que habían surgido tras mi ruptura con doña Ermelinda no desaparecieron inmediatamente, pero la atmósfera de desesperación y miedo que nos rodeaba fue reemplazada por una sensación de esperanza y protección divina. Era como si estuviéramos enfrentando dificultades normales de la vida en lugar de ataques sobrenaturales dirigidos. En las semanas siguientes, empecé el difícil proceso de contar la verdad a las personas que había atendido a lo largo de los años. No conseguía buscar a todas. Eran cientos de clientes esparcidos por varias ciudades, pero empecé con las que vivían más cerca y que sabía que estaban enfrentando problemas serios. La reacción de la gente fue variada y muchas veces dolorosa. Algunas se enfurecieron, acusándome de estar loca o de haber sido lavada por los evangélicos. Otras se aterrorizaron, preguntando si los trabajos que había hecho para ellas seguirían funcionando o si algo malo pasaría ahora que había parado. Hubo casos que me partieron el corazón. Doña Marcelina,
La chica a la que había ayudado a conquistar al marido a través de un ritual de amarre estaba viviendo un infierno conyugal. El hombre que se había casado con ella se estaba comportando de forma cada vez más obsesiva y controladora, no permitiendo que saliera de casa sola, revisando su ropa en busca de señales de traición, teniendo ataques de celos violentos por motivos inexistentes. Cuando le conté sobre la verdadera naturaleza del trabajo que había realizado, empezó a llorar desesperadamente. Dijo que se había dado cuenta de que algo estaba mal en el matrimonio, que no parecía amor verdadero sino una obsesión enfermiza, pero no sabía qué hacer porque tenía miedo de las reacciones violentas del marido. Llevé a doña Marcelina para hablar con el pastor Juvenal, que la orientó sobre cómo romper espiritualmente los lazos creados por el ritual de amarre. Explicó que necesitaba perdonarse a sí misma por haber buscado una solución mágica en lugar de confiar en Dios, pedir perdón por los métodos erróneos que había usado, y entonces orar específicamente para que los lazos espirituales artificiales fueran rotos. El proceso de liberación de doña Marcelina duró varios meses y fue extremadamente difícil. El marido, sintiendo inconscientemente que estaba perdiendo el control sobrenatural que tenía sobre ella, se volvió aún más agresivo y posesivo. Ella tuvo que salir de casa y quedarse en casa de familiares por algún tiempo, hasta que él buscara ayuda psicológica y consiguiera comprender que sus sentimientos no eran naturales. Casos como ese se repitieron con varios otros clientes que conseguí contactar. Personas que se habían enriquecido a través de los trabajos de prosperidad descubrieron que su avaricia había destruido relaciones familiares importantes. Individuos que consiguieron posiciones de poder a través de rituales de dominación se volvieron tiránicos y paranoicos, perdiendo la capacidad de confiar en cualquier persona. Lo más triste eran los casos de separación conyugal que había facilitado. Familias enteras fueron destruidas para satisfacer caprichos y venganzas de terceros. Niños crecieron sin uno de los padres por causa de trabajos que realicé pensando que estaba haciendo justicia. Cuando vi las consecuencias reales de mis acciones, el arrepentimiento que sentí fue tan profundo que llegué a considerar no conseguir vivir con la culpa. Fue el pastor Juvenal quien me ayudó a distinguir entre culpa paralizante, que viene del enemigo, y arrepentimiento productivo, que viene de Dios. Explicó que Satanás quiere que nos quedemos aplastados por la culpa para que no consigamos hacer nada útil, pero que Dios permite que sintamos el peso de las consecuencias de nuestros errores para que podamos cambiar genuinamente y ayudar a otros a evitar los mismos engaños. Durante el año de 1993 me dediqué enteramente a estudiar la Biblia y a aprender sobre espiritualidad cristiana genuina. Era como si estuviera aprendiendo a caminar de nuevo, esta vez en el camino correcto. Todo lo que pensaba saber sobre el mundo espiritual tuvo que ser reevaluado a la luz de las Escrituras. Descubrí que los dones espirituales genuinos mencionados en el Nuevo Testamento, incluyendo el don de sanación, continuaban disponibles para los cristianos, pero funcionaban de forma completamente diferente de los métodos que había aprendido. No dependían de materiales especiales, horarios planetarios o invocaciones complejas. Eran manifestaciones directas del poder de Dios a través de la fe sencilla en Jesucristo. Empecé a experimentar esos dones genuinos cuando algunas personas de la iglesia evangélica me buscaron pidiendo oración por problemas de salud. Inicialmente, sentí miedo de volver a ejercer cualquier tipo de actividad de sanación, temiendo que pudiera inadvertidamente abrir puertas espirituales peligrosas de nuevo. Pero el pastor Juvenal me orientó que huir completamente del llamado que Dios había puesto en mi vida sería otro tipo de error. El problema no era tener el don de sanación, sino haber usado ese don a través de métodos erróneos. Ahora que conocía la diferencia, podía ejercer el don de la forma correcta, siempre glorificando a Jesucristo, nunca cobrando por los resultados, siempre dejando claro que cualquier sanación venía directamente de Dios, no de habilidades humanas. La primera persona que atendí de esta forma fue un niño de 5 años que tenía neumonía grave y no estaba respondiendo a los antibióticos. Los padres, que eran miembros de la iglesia, pidieron si podía orar por él.
Sentí un miedo tremendo, pero también una convicción interior de que Dios quería usar esa situación para enseñarme sobre sus métodos verdaderos. La oración fue completamente diferente de todo lo que había hecho antes. No usé hierbas, aceites especiales o invocaciones elaboradas. Simplemente puse las manos sobre el niño, oré en nombre de Jesucristo pidiendo sanación y dejé que el Espíritu Santo hiciera el trabajo. No hubo manifestaciones dramáticas, luces especiales o sensaciones extraordinarias. Solo una paz profunda que llenó la habitación. Al día siguiente, la fiebre del niño había bajado completamente. En 3 días, estaba jugando normalmente. Los médicos se sorprendieron con la recuperación rápida, pero yo sabía que la diferencia fundamental no estaba en la eficacia de la sanación, que había ocurrido muchas veces antes a través de los métodos erróneos, sino en la fuente de la sanación y en las consecuencias espirituales para todos los involucrados. El niño no desarrolló dependencia de volver para más trabajos, como pasaba con mis antiguos clientes. Los padres no se obsesionaron con prácticas espirituales, ni empezaron a idolatrarme como figura especial. Todo el mundo entendió claramente que la sanación había venido de Dios, que mi papel había sido solo el de un instrumento, y que toda gloria pertenecía exclusivamente a Jesucristo. Casos similares empezaron a suceder con mayor frecuencia. Personas con depresión que encontraron paz a través de la oración sencilla. Matrimonios en crisis que se reconciliaron tras consejo bíblico. Jóvenes adictos al alcohol que se liberaron a través del poder transformador del Evangelio. Pero en todos esos casos, los métodos eran completamente transparentes, basados exclusivamente en la palabra de Dios, sin elementos secretos o misteriosos. La diferencia más marcante estaba en la atmósfera espiritual que rodeaba estos ministerios. En lugar de la tensión, el miedo y las manifestaciones sobrenaturales perturbadoras que caracterizaban mi trabajo anterior, había una sensación de paz, alegría y libertad. Las personas no salían de las sesiones de oración sintiéndose dependientes u obligadas a volver, sino fortalecidas en su propia fe y capacidad de relacionarse directamente con Dios. Durante 1994, nuestra situación financiera se estabilizó gradualmente a través de medios completamente normales. Domingo consiguió un empleo como capataz en una finca grande. Los hijos mayores encontraron trabajo y yo empecé a coser para afuera para complementar los ingresos familiares. Ya no éramos ricos como en la época de los trabajos ocultistas, pero teníamos lo suficiente para vivir dignamente y, más importante aún, teníamos paz. La verdadera prueba de la transformación ocurrió cuando doña Hermelinda apareció de nuevo en mi puerta, casi 2 años después de nuestra última conversación. Estaba diferente, más delgada, con aspecto enfermo, y en los ojos había una desesperanza que no existía antes. Dijo que estaba haciendo un último intento de reconquistarme antes de marcharse definitivamente de la región. Ofreció cosas que nunca había ofrecido antes: secretos supremos de poder, contactos con maestros internacionales de ocultismo, participación en rituales que me darían influencia sobre autoridades políticas de alto nivel. Prometió riquezas que harían que nuestra prosperidad anterior pareciera pobreza, conocimientos que me colocarían entre las personas más poderosas espiritualmente de toda Andalucía. Pero esta vez, en lugar de sentir tentación o curiosidad, sentí solo compasión por ella. Conseguía ver a través de la máscara de poder y conocimiento para ver a una mujer profundamente esclavizada por fuerzas que pensaba controlar. Le ofrecí agua fresca, intenté dar testimonio sobre el amor de Jesucristo, hablé sobre liberación y perdón disponibles para cualquier persona dispuesta a arrepentirse sinceramente. Su reacción fue violenta y reveladora. Gritó que yo era una ingrata, que había desperdiciado dones únicos, que nunca más conseguiría ayudar a alguien de forma realmente eficaz. Amenazó con consecuencias terribles para mi familia, maldijo nuestra propiedad, invocó entidades sombrías para atormentar nuestros sueños por el resto de la vida. Pero sus palabras no tuvieron el efecto devastador que habrían causado años antes. En lugar de miedo paralizante,
sentí una autoridad espiritual que venía directamente de mi nueva identidad en Cristo. Dije calmadamente pero con firmeza: en el nombre de Jesucristo, ordeno que toda palabra de maldición pronunciada contra mi familia sea rota. Declaro que ningún arma forjada contra nosotros prosperará, porque pertenecemos al Señor de señores. El efecto fue inmediato. Doña Ermelinda paró de gritar como si hubiera recibido una bofetada. Retrocedió algunos pasos, y por primera vez desde que la conocí, vi miedo genuino en sus ojos. Murmuró algunas palabras incomprensibles, se dio la vuelta y salió caminando rápidamente. Nunca más la vi, y supe después por otras personas que había dejado la región definitivamente pocos días después de nuestra conversación. Los años que siguieron estuvieron marcados por una reconstrucción gradual pero sólida de todos los aspectos de nuestra vida. Domingo fue ascendido a administrador de la finca donde trabajaba. Los hijos consiguieron terminar los estudios y encontrar empleos dignos. Nuestra casa se convirtió en un lugar de paz donde a los vecinos les gustaba venir para conversar y recibir consejos basados en la sabiduría bíblica. Mi ministerio de sanación continuó, pero de forma completamente integrada en la vida de la Iglesia evangélica. Ya no era una actividad individual y secreta, sino parte del trabajo pastoral colectivo, siempre bajo supervisión y orientación del pastor, siempre basado exclusivamente en los principios bíblicos, siempre dando gloria exclusivamente a Dios. En 1997, cuando tenía 52 años, el pastor Juvenal me animó a sistematizar mi experiencia para ayudar a otras personas que pudieran estar pasando por engaños espirituales similares. Empecé a dar charlas en iglesias de la región sobre discernimiento espiritual, sobre las diferencias entre dones genuinos y prácticas ocultistas, sobre cómo identificar y liberarse de influencias demoníacas disfrazadas. Esas charlas se volvieron muy solicitadas porque yo hablaba no como teóloga académica, sino como alguien que había vivido la experiencia en su propia piel. Conseguía identificar las tácticas sutiles usadas por personas como doña Ermelinda, porque había caído en esas tácticas yo misma. Podía explicar cómo prácticas aparentemente inofensivas abren puertas espirituales peligrosas, porque había abierto esas puertas inadvertidamente. Lo más gratificante eran los casos de personas que buscaban ayuda después de oír mis testimonios. Santiguadoras sinceras que empezaron a desconfiar de los métodos que estaban usando, curanderos que sentían que algo estaba mal con las entidades que los orientaban, personas comunes que se involucraron con prácticas de la nueva era y empezaron a experimentar manifestaciones sobrenaturales perturbadoras. Cada caso era diferente, pero el patrón básico se repetía. Personas sinceras que querían ayudar a otros o resolver problemas legítimos en sus propias vidas, siendo gradualmente seducidas por metodologías que mezclaban elementos cristianos con prácticas ocultistas, hasta llegar a un punto donde estaban completamente involucradas con fuerzas espirituales que no conseguían controlar. Uno de los casos más marcantes fue el de doña Cecilia, una santiguadora de Sevilla que había sido entrenada por una mujer muy similar a doña Ermelinda. Cuando me buscó, estaba enfrentando exactamente los mismos problemas que yo había enfrentado: sueños perturbadores, visiones aterradoras, cambios drásticos en la personalidad durante los rituales y una sensación creciente de que estaba perdiendo control sobre las fuerzas que invocaba. El proceso de liberación de doña Cecilia duró casi un año, e incluyó no solo la ruptura con las prácticas ocultistas, sino también sanación interior profunda de las heridas emocionales que la habían hecho vulnerable a ese tipo de engaño. Descubrimos que había sido abusada sexualmente en la infancia por un tío, y que su búsqueda de poder espiritual estaba inconscientemente relacionada con un deseo de nunca más sentirse indefensa y vulnerable. La sanación verdadera involucró no solo liberación de los lazos demoníacos, sino también sanación emocional a través del amor de Cristo, establecimiento de una identidad sana basada en el valor que Dios da a cada persona, y desarrollo de relaciones genuinas en la comunidad cristiana que reemplazaran la sensación de importancia que obtenía a través de los trabajos ocultistas.
Durante los años 2000, cuando ya tenía más de 55 años, empecé a escribir un libro documentando mi experiencia completa. Era un proyecto difícil porque exigía revivir memorias dolorosas, pero sentía que era necesario dejar un registro detallado que pudiera ayudar a futuras generaciones a identificar y evitar los mismos engaños. El libro se convirtió en una herramienta importante para pastores y consejeros cristianos que lidiaban con casos de involucramiento ocultista. Muchas iglesias pasaron a usar mi testimonio en seminarios sobre guerra espiritual y discernimiento, y recibí cartas de personas de toda España relatando cómo mi historia les ayudó a identificar problemas en sus propias prácticas espirituales. Una de las cartas más conmovedoras vino de una misionera que trabajaba con comunidades gitanas en Andalucía. Escribió diciendo que muchos gitanos cristianizados estaban enfrentando confusión sobre qué tradiciones ancestrales eran compatibles con la fe cristiana, y que mi testimonio la ayudó a desarrollar criterios claros para hacer esa distinción sin faltar al respeto a la cultura local. En 2005, cuando tenía 60 años, nuestra iglesia organizó un congreso sobre discernimiento espiritual que reunió a pastores de varias denominaciones evangélicas. Fui invitada para dar el testimonio principal, contando mi historia completa a una audiencia de más de 1000 personas, incluyendo pastores, misioneros, profesores de seminario y líderes cristianos de varias partes del país. Aquella charla fue transmitida por radio para varias ciudades del interior, y en las semanas siguientes recibí cientos de cartas de personas pidiendo orientación sobre situaciones similares. Muchas eran santiguadoras sinceras que empezaron a cuestionar sus métodos después de oír mi testimonio. Otras eran personas que habían sido clientes de curanderos y estaban enfrentando problemas espirituales inexplicables. Lo que más me impresionó fue descubrir lo extendido que estaba el problema. Cada región española parecía tener sus propias versiones de Doña Hermelinda. Personas que sistemáticamente buscaban individuos con dones espirituales naturales para corromperlos a través de enseñanzas sincréticas. Era como si hubiera una red organizada dedicada a infiltrar y corromper el cristianismo popular a través de esas tácticas sutiles. En 2010, cuando ya tenía 65 años, empecé a entrenar a otras personas para dar continuidad al trabajo de discernimiento espiritual. Eran principalmente mujeres que habían pasado por experiencias similares a la mía, o que tenían dones naturales de discernimiento y querían aprender a identificar influencias ocultistas disfrazadas. Creamos una red informal que conectaba iglesias de varias ciudades, compartiendo información sobre personas sospechosas que aparecían ofreciendo entrenamiento espiritual a miembros de las congregaciones. Era un trabajo delicado, porque necesitábamos evitar paranoia o caza de brujas, al mismo tiempo que alertábamos sobre peligros reales. Una de las descubiertas más preocupantes fue que muchas prácticas que se volvieron populares en el medio cristiano español tenían orígenes claramente ocultistas. Rituales de ruptura de maldiciones hereditarias, que imitaban trabajos de magia negra, oraciones de guerra espiritual, que en realidad eran invocaciones disfrazadas, uso de objetos ungidos que funcionaban como amuletos cristianos. No era que toda práctica no tradicional fuera automáticamente errónea, sino que era necesario tener mucho discernimiento para distinguir entre métodos genuinamente basados en las Escrituras e imitaciones sutiles que introducían elementos ocultistas en el medio cristiano. Hoy, a los 79 años, puedo mirar hacia atrás y ver claramente cómo Dios usó incluso mis errores más terribles para un propósito mayor. Los 6 años que pasé involucrada con prácticas ocultistas, aunque fueron extremadamente peligrosos y perjudiciales, me dieron un conocimiento íntimo sobre las tácticas del enemigo que pocos cristianos poseen. Ese conocimiento me permitió ayudar a cientos de personas a lo largo de los últimos 30 años a liberarse de engaños similares. Si no hubiera pasado por la experiencia de ser engañada yo misma, probablemente no conseguiría identificar las señales sutiles o tener credibilidad para orientar a otros que estaban pasando por la misma situación. Si os ha gustado mi historia, por favor dejad vuestro me gusta y suscribíos al canal,
Demuestra que mi historia no se contó en vano. Y no os olvidéis de comentar desde dónde me estáis viendo. Me encanta saber que mi voz está llegando lejos. Cada comentario calienta el corazón de esta señora que aprendió, de la forma más difícil posible, que no todo lo que reluce es oro en el mundo espiritual. La lección más importante que aprendí es que Satanás rara vez aparece con cuernos y tridente. Sus tácticas más eficaces involucran disfrazarse de ángel de luz, ofreciendo poder espiritual genuino mezclado con engaño sutil. Las personas más peligrosas no son los satanistas declarados, sino personas como doña Hermelinda, que se presentan como maestros espirituales bondadosos mientras conducen almas sinceras hacia la perdición. Durante estos últimos años, he observado cómo esas tácticas se han modernizado. Hoy en día, en lugar de aparecer como santiguadoras tradicionales, estos agentes del engaño se presentan como coaches espirituales, terapeutas holísticos, maestros de Reiki, especialistas en cristales y energías. Usan lenguaje más sofisticado, pero el patrón es el mismo: identificar personas con sed espiritual genuina y gradualmente introducir prácticas que abren puertas a influencias demoníacas. Tengo particular preocupación por lo que veo que pasa en las redes sociales, donde jóvenes cristianos son bombardeados con contenidos que mezclan versículos bíblicos con prácticas de la nueva era. Vídeos que enseñan cómo activar tus chakras con oración, meditación cristiana con cristales, cómo usar la ley de la atracción para recibir bendiciones de Dios. Son modernizaciones de las mismas tácticas que me engañaron hace 30 años. Lo más preocupante es que muchos pastores jóvenes no consiguen identificar estos peligros porque no tuvieron experiencia directa con ocultismo. Crecieron en un ambiente más secularizado, donde estos temas no se discutían abiertamente, así que no desarrollaron discernimiento para reconocer cuándo prácticas aparentemente cristianas en realidad tienen raíces ocultistas. Por eso sigo viajando, incluso a mi edad, para dar charlas y seminarios sobre discernimiento espiritual. Cada vez que veo a una persona liberarse de los mismos engaños que me atraparon, siento que mi sufrimiento pasado tuvo propósito. Cada santiguadora que abandona prácticas peligrosas, cada joven que aprende a distinguir entre espiritualidad genuina e imitaciones diabólicas, representa una victoria contra las fuerzas que intentaron destruir mi vida. Mi familia también fue restaurada completamente. Domingo se convirtió genuinamente al Evangelio 2 años después que yo, y hoy, a los 82 años, es uno de los diáconos más respetados de nuestra iglesia. Nuestros hijos crecieron entendiendo tanto los peligros del ocultismo como el poder libertador del Evangelio verdadero. 2 se hicieron pastores, 1 es misionera, y todos están involucrados activamente en el reino de Dios. Tenemos 17 nietos y 6 bisnietos, todos criados con discernimiento bíblico sólido. Conocen mi historia completa, conocen los peligros que enfrenté, pero también vieron cómo Dios puede transformar incluso los errores más graves en instrumentos de su gracia. Ninguno de ellos jamás se involucró con prácticas ocultistas, y varios ya demuestran dones espirituales genuinos que están siendo desarrollados de la forma correcta. Recientemente, una de mis nietas, que tiene 22 años y está terminando el curso de psicología, me dijo algo que me tocó profundamente. Yaya, tu experiencia me enseñó que no puedo confiar solo en la sinceridad de mis intenciones. Necesito siempre probar todo lo que aprendo a la luz de la palabra de Dios, porque el corazón puede engañarme, pero la Biblia nunca miente. Esa es exactamente la lección que me gustaría que todos se llevaran de mi historia. La sinceridad no es garantía de que estamos en el camino correcto. Los resultados aparentemente positivos no prueban que nuestros métodos sean aprobados por Dios. Las tradiciones antiguas no son automáticamente confiables solo porque son antiguas. El único patrón seguro para evaluar cualquier práctica espiritual es la palabra de Dios, interpretada con oración, humildad y orientación de líderes espirituales maduros. Si vosotros que me estáis oyendo reconocéis elementos de vuestro propio camino espiritual en mi historia, no desesperéis. Dios es mayor que cualquier engaño.
más fuerte que cualquier lazo demoníaco, más poderoso que cualquier maldición. El mismo Jesucristo, que me liberó de las garras de la brujería disfrazada, puede liberar a cualquier persona dispuesta a arrepentirse sinceramente y buscar la verdad. Pero no tardéis en tomar esa decisión. Cuanto más tiempo permanezcamos involucrados con prácticas ocultistas, incluso sin saberlo, más profundos se vuelven los lazos espirituales y más difícil se hace la liberación. Lo que empezó conmigo como simple curiosidad por métodos de curación más eficaces, casi terminó con mi alma siendo entregada definitivamente a las fuerzas de las tinieblas. Buscad una iglesia evangélica seria en vuestra ciudad. Contad vuestra situación honestamente a un pastor experimentado. Estudiad la Biblia con sed genuina de conocer la voluntad de Dios. Parad inmediatamente con cualquier práctica espiritual que no esté claramente basada en las Escrituras, aunque parezca que está funcionando. Recordad que Satanás puede dar resultados temporales para garantizar destrucción eterna. Y orad. Orad como nunca habéis orado antes. Clamad al Dios verdadero para que abra vuestros ojos espirituales, rompa cualquier ceguera que esté impidiendo que veáis la verdad, y dé fuerzas para abandonar todo lo que sea contrario a su voluntad. Él responderá esa oración. Puedo garantizarlo, porque fue exactamente eso lo que me pasó a mí. Mis queridos, llegamos al final de esta confesión que guardé durante décadas en el fondo del corazón. Espero que mi historia sirva de alerta para quien está empezando a involucrarse con prácticas peligrosas, de orientación para quien ya está enredado y quiere salir, y de esperanza para quien cree que cometió errores irreversibles. Dios puede transformar hasta la bruja más engañada en una sierva fiel de su reino. Yo soy la prueba viva de eso. Si lo hizo conmigo, puede hacerlo con cualquier persona que se vuelva hacia Él con corazón sincero. Que el Señor Jesucristo os bendiga a cada uno de vosotros, proteja a vuestras familias de todo engaño espiritual, y os guíe siempre en el camino de la verdad. Hasta la próxima historia, quedaos con Dios y recordad, no todo lo que brilla es oro en el mundo espiritual. Buscad siempre la sabiduría que viene de lo alto, pura, pacífica y llena de misericordia. Un abrazo fuerte de esta Yaya que aprendió, de la forma más difícil posible, que solo existe un camino seguro hacia el corazón de Dios. Jesucristo, el mismo ayer, hoy y eternamente. Amén.